En primer lugar, no tengo ningún conflicto de interés. Eso, pues, para aclarar. El contenido que traigo para esta presentación es un poco acerca de las generalidades de la ventilación mecánica en pacientes con trauma, lo que son indicaciones, tipos de ventilación, algunos efectos hemodinámicos propiamente de la ventilación, lo que es un poco de modos ventilatorios, los parámetros iniciales, cuidados y monitoreo, y lo que es propiamente complicaciones de la ventilación. Entonces, en cuanto al paciente traumatizado, podemos decir que con frecuencia es un paciente que va a requerir asistencia respiratoria mecánica. Entonces, la ventilación mecánica en estos pacientes se convierte en un recurso de soporte vital. Recuérdense que la respiración es uno de los órganos y es una de las funciones fundamentales para poder mantener la perfusión y el funcionamiento de todos los órganos. Si en algún momento nosotros sacrificamos oxígeno, sacrificamos lo que es la ventilación, cerebro empezamos a perderlo a los 3-5 minutos, no digamos todos los demás órganos. Entonces recuérdense que parte del ABC que siempre se menciona en un paciente que ingresa a un área crítica o un área de emergencia es lo que es la protección de la vía aérea y la asegurar una respiración adecuada. También es importante mencionar que se puede mejorar la sobrevida de pacientes en estado crítico al momento de darles un apoyo ventilatorio adecuado. También sabemos que vamos a utilizar diversas estrategias ventilatorias y todo va a estar enfocado, especialmente en el paciente en trauma, a qué órganos están comprometidos. Muchos pacientes que llegan a ventilación, que han sufrido traumatismos, se va a hacer por inestabilidad hemodinámica. El paciente que está 0/0, el paciente que está mal perfundido. Aquí ya no es válido, el paciente está hablando, por eso no lo ventilo. Recuérdense que en muchos casos ese gasto cardíaco que está destinado a mantener la respiración puede llegar a ser alrededor del 20 al 25%. Al momento de que hay un compromiso hemodinámico muy importante, el soporte ventilatorio termina siendo una forma en la cual podamos redistribuir el gasto cardíaco en órganos fundamentales hasta que se logre mejorar la hemodinamia de un paciente. Ojo, porque también tenemos otros problemas que van a llegar en su momento a afectar al paciente. Tenemos pacientes con traumas de cráneo, que estos son pacientes bien específicos porque son de los pocos en quienes sí vamos a tener sedaciones bien profundas. Tenemos pacientes con control de daños o con cirugías abdominales en quienes también necesitamos una sedación adecuada y en quienes el manejo tanto ventilatorio como hemodinámico es el que nos va a permitir en algún momento tenerlo en condiciones para ser llevado a quirófano y resolver el problema que lo trae. En cuanto al paciente politraumatizado, algo importante es un manejo integral y multidisciplinario. Recuérdense que desde que uno determina que un paciente viene con un hematoma, un traumatismo grado 3, un trauma severo, trae un trauma cerrado de tórax o de abdomen, estos pacientes necesitan todas las interconsultas necesarias para poder brindarle la atención que realmente requieren. Algo importante es distinguir qué tipos de pacientes pueden ser llevados a nuestras emergencias con un traumatismo. Tenemos desde lo que es pacientes pediátricos en quienes obviamente la ventilación y los parámetros deben ser ajustados tanto a peso como por sus características propias de la niñez, como también podemos tener pacientes sanos sin ninguna morbilidad que, como les explicaba, súbitamente hayan sido sometidos a un traumatismo. También vamos a tener pacientes crónicamente enfermos o pacientes que puedan ser hipertensos, diabéticos, pacientes que, por ejemplo, tengan enfermedades pulmonares, pacientes renales. En estos pacientes, adicional al soporte ventilatorio, tenemos que poder identificar qué cuidados y qué monitoreo tenemos que proporcionar. No es lo mismo operar a alguien que es diabético a alguien que no es diabético. No es lo mismo operar a un diabético compensado que un diabético descompensado. Entonces es importante, si da tiempo, porque ahí es donde viene la parte donde en pacientes con trauma a veces el tiempo es oro y a veces no logramos tener todas las historias, pero más adelante poder identificar qué enfermedades tiene nuestro paciente y poder en su momento brindar ese apoyo que necesita. También tenemos pacientes que son desnutridos, pacientes que son obesos. No me dejarán mentir, ustedes que operan todos los días sabrán que operar a un obeso no es lo mismo que operar a alguien que tiene un índice de masa corporal adecuado. Y pues en pacientes con ventilación se torna lo mismo, tenemos cambios, a pesar de que el pulmón no crece, y eso es algo que vamos a platicar más adelante,
Cuando uno engorda, el pulmón queda del mismo tamaño, pero no es la misma resistencia que ofrece la caja torácica. Entonces hay muchos cambios hemodinámicos que suceden en el paciente obeso, no digamos el paciente desnutrido, que por sí tiene mayor riesgo de infecciones y mayor mortalidad únicamente por el hecho de llegar a ser desnutrido. Y el paciente obeso, se usa un nuevo término que se llama malnutrido. Es un paciente obeso, no por ser gordito, créanme que va a salir mejor. Al contrario, sabemos que ese paciente tiene más aterosclerosis, más daño cardíaco y otros factores de riesgo. También tenemos pacientes que, por ejemplo, van a estar en edad fértil, y los pacientes que están en edad fértil siempre hay que descartar. Yo creo que ustedes ya lo hacen, pero es importantísimo saber si es un paciente o dos, porque sorpresas nos damos en cualquier persona que tiene edad fértil. También pacientes que tengan discapacidad. Yo aquí les quisiera poner el ejemplo. Yo conocí a una doctora que me decía: mire, si algún día me pasa algo, ahí avisa que yo tengo anisocoria, porque una vez iba caminando, le cayó un pedazo y quedó con anisocoria para el resto de su vida. Entonces ella decía, si alguna vez, porque a veces incluso toman esa famosa anisocoria como factor de mal pronóstico, cosa que no es cierto. Yo tengo varias evidencias ahí andando y caminando y hablando que me dicen que eso no es un factor de mal pronóstico, pero sí es importante saber si es posible, si el paciente puede hablar, si el paciente puede escuchar, o si hay algún tipo de problema o algún tipo de limitación que el paciente tenga que pueda en algún momento afectar su examen físico. También lo que son el tipo de alergias. Recuérdense que en el momento que uno administra medicamentos y que uno ventila a un paciente, lo va a someter a analgésicos, anestésicos y a medicamentos que en algún momento pueden empeorar su estado hemodinámico. También las características del trauma en sí es importante poder conocerlas y poder identificar por qué se ventila al paciente con trauma, qué características tenemos, y desde ahí tenemos que identificar qué tantas pérdidas hemorrágicas ha tenido, si es o no lesiones múltiples. Recuérdense que hay una evaluación primaria que sucede incluso en el sitio del accidente o en la emergencia, pero nosotros muchas veces en terapia intensiva empezamos a encontrar fracturas, lesiones cervicales, hematomas. Han habido muchas lesiones que a veces en la primera evaluación no es posible identificar. Entonces las lesiones múltiples o el paciente politraumatizado debe ser siempre un paciente a quien hay que buscar más allá de lo que nuestros ojos ven. Otra cosa importante es el paciente con inestabilidad hemodinámica. ¿Y cómo me van a decir ustedes que alguien está inestable hemodinámicamente? Es cierto, muchos nos basamos únicamente en la presión arterial, pero nosotros tenemos otras formas también de saber si un paciente está estable o no. Por ejemplo, pacientes que tienen un lactato muy elevado. Ese es un factor que nosotros usamos y que en gases arteriales se marcan, que nos habla de hipoperfusión tisular. Entonces, también hay otras formas, el llenado capilar, el estado de conciencia, incluso la frialdad en las extremidades, la taquicardia. Hay varias formas clínicas de abordar un paciente que al momento de uno evaluar dicen, no, este paciente no está estable. O el paciente que ya tiene norepinefrina, la tiene a dosis altas y aún así yo lo veo y su llenado está súper lento o los pulsos no están palpables. Entonces, esto es importante porque la inestabilidad hemodinámica en algún momento de per se puede ser la indicación de ventilar a un paciente. No va a ser ni siquiera que el paciente les desaturó o que el paciente les hizo alteración gasométrica. Si un paciente tiene norepinefrina a dosis muy altas, ese paciente ya está teniendo una indicación para ventilarse. Entonces, por favor, ese mensaje es importante porque el hecho de que esté hablando, como les decía al inicio, esa no es una indicación para déjenlo ahí. Me pasó hace como un mes, tenía un paciente con una pancreatitis, yo no lo estaba manejando, pero yo lo conocí cuando lo paso a evaluar 0/0, y yo solo sé que quien estaba de cirugía dejó la orden de déjenlo ahí con su tratamiento y no lo vayan a ventilar porque está hablando. Pero el paciente al examinarlo 0/0, no tenía pulsos, paciente corte a 1 hora, estaban ventilándolo en paro y falleció en cuestión de menos de media hora. Entonces un paciente que está 0/0 pareciera pues, redundancia tener que explicarlo, pero un paciente que no tiene presión o está hipotenso y es persistentemente hipotenso a pesar de una reanimación de las aminas, pues definitivamente es un paciente que necesita ser ventilado precozmente para que después no lo vayan a querer ventilar cuando ya esté en paro. Entonces, eso es algo importante que pues, me gustaría recalcar. Lesiones de la vía aérea. Recuérdense que muchas veces ni siquiera vamos a poder lograr una intubación en un paciente con un politraumatismo, un trauma facial. Entonces, desde entrada, pues ver un paciente que definitivamente no se pudo intubar o que tiene una lesión muy grande a nivel facial, asegurar una vía aérea se vuelve una de las prioridades en estos pacientes.
Compromiso pulmonar, especialmente cuando hablamos de tórax inestable, contusiones pulmonares, neumotórax o pacientes en quienes, a pesar de haber inicialmente sido tratados, no se ve una mejora en cuanto a la expansión, en cuanto a la preservación de la respiración autónoma. Uno mira a un paciente que está con tiraje, con taquipnea, con uso de músculos accesorios, eso ya es una indicación clínica de valorar si el paciente necesita oxígeno, necesita ventilación no invasiva o necesita una ventilación invasiva. Y pues lesiones neurológicas, paciente con trauma de cráneo severo, uno al final de cuentas parte del manejo del edema cerebral va a ser sedar a ese paciente y asegurarle una adecuada oxigenación. Entonces, los traumatismos son bien diversos, el paciente politraumatizado es un libro entero, entonces vamos a tratar de enfocarnos en generalidades propiamente de la ventilación para poder en algún momento aplicarlas a los pacientes que estén a nuestro alcance. Entonces, la función básica de la respiración es intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono. Esto lo decían nuestros libros desde que empezamos la carrera y hasta el día de hoy en intensivos sigue siendo algo que todos los días tenemos que recalcar. Entonces, ¿qué es el objetivo de la ventilación? Es poder proveer un soporte a la función respiratoria hasta que se logre la reversión total o parcial de la causa que hizo la disfunción respiratoria. En este caso, en un paciente sano sería el trauma, el momento en el cual el paciente tuvo una lesión que no le permitió continuar con su dinámica ventilatoria. Entonces, la ventilación llega a ser una ayuda artificial temporal, en la cual la introducción del gas a la vía aérea va a permitir que pueda, a través de un mecanismo externo, darse ese intercambio. ¿Cuáles son los objetivos? Yo puse los 3 que en todos los libros dice, pero yo les traigo un cuarto que se los voy a decir de último. 1, mejorar el intercambio gaseoso, disminuir el trabajo respiratorio y evitar la injuria pulmonar. Recuérdense que incluso la misma respiración dificultosa, algo que nos pasaba mucho en COVID, que el paciente, el mismo cansancio que le daba al respirar mal o al respirar con daño ya severo, causaba daño en el mismo pulmón. Entonces nosotros tenemos que hacer estas 3 cosas, evitar daño, disminuir el trabajo respiratorio, pero yo agregaría aquí ganar tiempo. Realmente cuando uno ventila a un paciente con trauma, lo que uno quiere es poder solucionar el problema y poder mantenerlo con vida lo suficiente para poder llevarlo a quirófano, para poder restablecer la hemodinamia y en algún momento solventar todas las lesiones que tenga. Es un gran viaje de la ventilación, no quiero entrar muy profundamente a esto porque es un libro solo de historia de la ventilación, pero nosotros desde lo que es el uso de una presión negativa, que es como se ventilaba inicialmente. Si ustedes se dan cuenta, este es el famoso pulmón de acero en el cual lo que se hacía era generar una presión en la cual la habitación o alrededor del paciente era donde se cambiaban las presiones, se generaba una presión negativa y eso era lo que hacía que el tórax se expandía. Entonces, incluso este paciente que está aquí todavía está vivo, es un paciente que todavía estuvo por la pandemia de polio, y que se acostumbró tanto al pulmón de acero y ahí sigue conectado a su pulmón de acero con todos sus cuidados. Entonces han evolucionado mucho lo que es la ventilación mecánica en cuanto a ventilaciones y en cuanto a lo que es las generaciones de los ventiladores. Yo sé que al menos en mi hospital sí hay, no sé cómo esté el hospital de San Marcos, pero estos ventiladores están aquí, muchos en esos aprendimos a ventilar. O sea, cuando era eso un externo ventilando manual, esa maquinita sonaba ahí en los pasillos y hacía su famoso ruido del shh. Creo que hasta los tenemos grabados en la mente porque nos sucede. Hasta el día de hoy realmente uno tiene acceso a lo que tenga, lo tiene que usar y lo tiene que tratar de usar bien. Obviamente cada uno va ofreciendo características diferentes, en algunos por ejemplo solo se usaba volumen controlado, en las siguientes generaciones lo que se agregó, que es lo que cambia la ventilación y la revoluciona, es algo que se llama disparo. Y no de los que pasan por ahí cuando hay una balacera, sino que un disparo es cuando el ventilador logra adaptarse al esfuerzo del paciente. Entonces ahí fue donde fue cambiando las generaciones y por eso es que pasamos de un modo controlado en el que el ventilador, uno dormía al paciente, lo dejaba completamente en coma, no dejaba que movieran nada y el ventilador hacía todo el trabajo, a las nuevas generaciones que lo que se va buscando es de que el ventilador se adapte al paciente y no al revés. Entonces, en estas nuevas generaciones lo que va sucediendo es que ya tenemos algunos parámetros adicionales en los cuales podemos ir monitorizando mejor al paciente, pero también podemos brindarle un poco más de sincronía al ventilador.
Seguimos pasando de generaciones. Este que tenemos aquí lo acabamos de adquirir. Nosotros tenemos un tomógrafo de bioimpedancia que tiene la característica que hace una tomografía para poder definir cuánto de presión expiratoria necesita en tiempo real un paciente ventilado. Entonces, hay varias opciones y las generaciones y el futuro para la ventilación se mira sumamente amplio en cuanto a que cada vez se está adaptando más. Por ejemplo, el sensor de aquí en medio, la imagen se mira súper mal, les aseguro que así no eran mis diapositivas, pero tenemos ahorita sistemas NAVA que hacen que la función ventilatoria se adapte a la función cerebral y que el mismo paciente pueda en algún momento disparar cada respiración. Entonces, para poder en algún momento saber qué ventilador utilizar, yo les diría realmente, si sabemos ventilar en modos convencionales, probablemente vamos a sacar al 98.5% de los pacientes que vengan a nuestras emergencias. Nosotros en intensivo usamos modos no convencionales en pacientes bien localizados, por ejemplo, pacientes con COVID, estuvimos usando modos no convencionales, pero lo que es presión y volumen, la mayoría de ventiladores de nuestros hospitales lo tienen. Entonces, si sabemos usar eso, lo sabemos usar bien y sabemos la indicación, en qué momento aplicarlo, pues es lo ideal. Entonces, no me voy a detener mucho en las indicaciones de la ventilación. En trauma son mucho más sencillas porque, pues obviamente, el paciente que ya tiene retención de dióxido de carbono, que tiene hipoxemia, trastornos mixtos en los cuales se miran los dos, o en paciente que tiene inestabilidad para poder tanto mantener la respiración espontánea como los pacientes con lesiones cerebrales o los pacientes que en algún momento están hemodinámicamente inestables, esas son las indicaciones que vamos a usar. ¿Qué tipo de ventilación? Tenemos prácticamente dos tipos que son los más usados en cuanto a cómo vamos a ventilar a un paciente. La no invasiva tiene su lugar en el sentido que es una ventilación que puede apoyar al paciente sin necesidad de sedarlo. Obviamente esto lo usamos mucho en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o pacientes en quienes su estado de conciencia es lo suficientemente buena para poder ellos mantener esas interfaces que son las mascarillas o incluso la escafandra famosa que la conocimos ahí sí que muy de cerca muchos ahorita para la pandemia. Entonces prácticamente tenemos la elección entre no invasiva e invasiva. ¿Cómo la elegimos? Tenemos que saber qué diagnóstico tiene el paciente y tenemos, la indicación al final es la misma, insuficiencia respiratoria. Lo único es que pacientes para no invasiva tienen que estar hemodinámicamente estables. Esa es una característica y la otra es que el paciente tiene que tener un adecuado neurológico. Pacientes con edema cerebral, pacientes en quienes tengan lesiones abdominales, pacientes con traumas faciales no van a ser buenos candidatos. Entonces pienso que nos vamos a enfocar un poquito más a lo que es la invasiva porque muchos de nuestros pacientes desde el área del accidente ya los bomberos o quien lo recogió ya lo trae intubado incluso. Entonces vamos a enfocarnos un poquito ahí. Obviamente como les mencionaba hay interfaces, todas estas de acá son las de no invasivas. Cuando hablamos de ventilación invasiva, estamos hablando de tubo orotraqueal o traqueostomía. Y no me dejarán mentir, mucho paciente va a necesitar traqueostomía de emergencia cuando no es posible ni siquiera poder colocar una buena o realizar una buena intubación orotraqueal por ahí sí que problemas propiamente de la vía aérea. Entonces, la ventilación, así como le salva la vida al paciente, también tiene efectos hemodinámicos que tenemos que conocer. Entonces, de entrada lo que vamos a tener es un aumento de la presión intratorácica. ¿Por qué aumentamos la presión intratorácica? Porque nosotros hoy por hoy estamos ventilando con presión positiva, estamos metiendo presiones externas al tórax y esto va a generar mayores presiones. Por eso es que el paciente que no tenía neumotórax por una punción, la metemos al ventilador y de inmediato se va a manifestar ese neumotórax. Entonces vamos a tener aumentos de las presiones intratorácicas, vamos a tener disminución de la precarga a nivel del ventrículo derecho, a disminución de la fracción de eyección del ventrículo derecho, también va a estar involucrado el ventrículo izquierdo, va a haber una disminución del volumen sistólico y esa disminución del volumen sistólico es lo que va a hacer que en algún momento paradójicamente la ventilación también pueda disminuir un poco lo que es el gasto cardíaco. También vamos a tener un poco de disminución de la presión arterial y un poco de disminución de la presión de pulso, que es un monitoreo que nosotros hacemos para saber qué tan estable está el paciente. Adicional a todo esto, el generar presiones nuevas en el tórax también va a generar que el retorno venoso esté comprometido y eso va a poder perjudicar en algún momento más el gasto cardíaco.
¿A quién no se ha percatado aquí que ventilo a este paciente, lo cedo y al ratito ya no tiene presión? O al ratito el paciente que no tenía hipotensión se me hipotensó porque le pasé sedantes que de por sí suelen hipotensar a los pacientes, sino que adicional, esa presión adicional que estoy generando, que de por sí no es fisiológica, va a generar que el gasto cardíaco se comprometa. Entonces, un modo de ventilación, para hablar ahí sí que de la manera más clara, es la forma en que el ventilador va a ser configurado. Es cómo yo voy a programar que esa máquina funcione. Entonces, lo que voy a tener que buscar es que la sincronía entre el ventilador y la máquina mejore, sea lo más, ahí sí que complaciente posible y que pueda en su momento responder a la necesidad de ese paciente. Un paciente, por ejemplo, con una contusión pulmonar, un paciente con un neumotórax, un hemotórax, o un paciente que en algún momento ha sido llevado para una cirugía torácica, probablemente los parámetros deben ser ajustados a las necesidades tanto de oxigenación como de ventilación. Y lo más importante, y esto creo que es una de las metas para todos los que metemos a ventilación, no solo adaptar el ventilador al paciente, sino que ofrecer confort y seguridad. ¿A quién de aquí no le gustaría que el día de mañana, si en algún momento necesitases tener un tubo metido en la garganta por ventilación, uno que no se acuerde uno de eso, y gracias a Dios el midazolam tiene ese efecto? Uno muchas veces ni siquiera se recuerda qué pasó en intensivo, precisamente porque tiene un efecto en el cual borra los recuerdos, pero también a uno le gustaría nunca recordar haber tenido dolor. Por eso es que una de las metas en cualquier paciente ventilado es poder asegurar una analgesia y anestesia adecuada. ¿Qué tan profunda? Depende del diagnóstico del paciente. Entonces les mencionaba, hay un modo convencional, modos no convencionales. Vamos a hablar únicamente de los convencionales, que son los que ustedes van a encontrar en casi todos los ventiladores. En cuanto a los la ventilación por modo volumen, nosotros lo que vamos a asegurar es de que la máquina, nosotros le ordenamos que meta cierto volumen al pulmón. Eso es lo que vamos a programar. Y entonces en cada ciclo vamos a entregar el mismo flujo y el mismo tiempo. Y eso va a hacer que el volumen sea constante. Esto tiene sus ventajas. ¿Por qué? Porque yo aseguro que el volumen sea el que el paciente necesita en cada respiración. La desventaja que tiene es de que como las máquinas, como dicen, uno es el inteligente, las máquinas no deberían ser más inteligentes que uno. Lo que se hace es decirle a la máquina, meta esto. ¿Qué es lo que sucede? Si el pulmón no está en condiciones de recibir ese volumen, lo que va a hacer es aumentar mucho las presiones dentro de la caja torácica y eso va a inducir más lesión pulmonar. Entonces, por eso es que independientemente de qué presión, cuando uno ventila por volumen, la máquina va a meter el volumen que yo le ordene. Entonces, esto me puede generar problemas en cuanto a las presiones. Entonces, no voy a tener mucho en lo que es la forma en la que el ventilador mete ese volumen, pero prácticamente vamos a tener una curva en la cual se va a ir introduciendo el volumen que yo le programé y vamos a tener una fase expiratoria en la cual se va a eliminar lo que es el dióxido de carbono. Lo que es la ventilación por presión, que hoy por hoy creo que es una de las que más se usan en las terapias intensivas, lo que yo voy a hacer es entregar en cada inspiración una presión que yo voy a elegir. Esta presión es muy variable, puede ser desde 8 en los pacientes que tienen un pulmón muy complaciente y que no tienen mayor patología, puede llegar a ser hasta incluso de 16 milímetros de mercurio y yo voy a tener que llegar a un volumen adecuado por medio de la selección de una presión constante. Entonces, esto depende completamente de cómo está la resistencia en el pulmón y qué tanta distensibilidad tenga preservada. Entonces tenemos algunas curvas y prácticamente yo cuando ventilo por presión, lo que tengo que ver es que mi volumen sí sea el que el paciente necesita. Entonces vámonos a lo más básico en cuanto a ventilación. Yo creo que este es uno de los mensajes que quiero que se lleven hoy. ¿Cómo voy a ventilar a mi paciente con trauma que se me puso enfrente? Ya tengo el ventilador, ¿qué voy a hacer? Estos parámetros son bien básicos, pero nos van a servir porque estos son los iniciales, los vamos a ir modificando conforme la respuesta del paciente, conforme el oxímetro, conforme los gases arteriales. Cuando yo inicio la ventilación, la frecuencia respiratoria suele ser estándar, entre 12 y 20, y yo la voy a ir aumentando si en algún momento yo deseo barrer dióxido de carbono.
Yo quiero hiperventilar a mi paciente y eso me va a ayudar a liberar un poco más de dióxido de carbono. Y si yo quiero retener un poco, yo tiendo a bajar la frecuencia respiratoria. Estos cambios los vamos a hacer con respecto a gases arteriales. El volumen tidal, ustedes me oyeron hablar de volumen, volumen y volumen. El volumen es la cantidad de aire que yo voy a meter a un pulmón. Cuando empezaron a estudiar la ventilación se dieron cuenta que entre más volumen le meta yo a un pulmón, más daño le puedo meter. Entonces, yo siempre hago la analogía con un globo. ¿Qué pasa si uno lo sopla y le mete demasiado aire? Es mucho más fácil que se reviente. Algo así sucede cuando hablamos de daño inducido por ventilador. Cuando hablamos de que tenemos que ventilar por volumen o presión, el volumen que yo tengo que lograr identificar en mi ventilador tiene que ser al menos de 6 a 8 cc por kilo de peso. En un paciente, por ejemplo, de 50 kilos, yo lo quisiera ventilar a 6, sería más o menos 300 ml el volumen que yo quisiera. Yo siempre les digo, traten de tener un volumen mínimo y un volumen máximo y mantenerlos ahí. Pero ojo, porque es peso ideal. Esto es importante porque, como les explicaba al inicio, el pulmón, aunque uno suba 200 libras, 300 libras, el pulmón sigue siendo el mismo tamaño. Entonces, esta ventilación se va a programar en base a la talla del paciente. Entonces, también tengo lo que es un PEP. El PEP es algo que se incluyó ya hace mucho tiempo a lo que es la ventilación. Y esto lo que hace es que cuando uno tenga un alveolo, al final de cada ciclo ventilatorio, el alveolo no se colapse y no se quede a cero. Al mantener una presión al final de la expiración, lo que logramos es de que en el próximo ciclo sea más fácil reclutarlo. Yo les hago también el ejemplo con la misma vejiga o globo que les mencionaba. No es lo mismo que yo le dé a un niño pequeño una vejiga nueva y lo ponga a soplar, a que yo le sople un poquito y se la dé. Algo así funciona la presión positiva al final de la expiración. Nosotros normalmente no tenemos esa presión, pero cuando hay ventilación sí se ha visto que entre más PEP se use, mejor oxigenación tienen los pacientes. Viene otra parte donde les digo el FiO2 de 100%, eso es solo cuando conecto el ventilador. Pongo el oxímetro y ahí me fui para abajo. Hay que titular ese oxígeno a la menor cantidad posible y esto no necesito gases. Yo agarro mi oxímetro y media vez me sature más de 94 o 92, si fuera un distrés, es suficiente. Y la presión pico, las presiones hacen daño, entre más altas estén pueden causar mucho colapso de los alveolos. Entonces yo tengo en los ventiladores, la gran mayoría me identifica presión pico. Presión meseta yo tengo que hacer una maniobra para medirla, pero si ustedes tienen a un paciente ventilado y les empieza a marcar una presión pico mayor a 30, ojo porque el paciente o no está bien sedado o ese pulmón está siendo dañado, ya sea porque tenga, por ejemplo, alguna rigidez que algo le esté causando o que haya demasiado daño a nivel pulmonar. Y la relación IE, que esto lo vimos todos en la universidad cuando veíamos cuánto tiempo tardábamos inspirando o expirando, esto para fines prácticos en lo que nos va a servir es que entre más prolongada esté la expiración, más dióxido de carbono puedo yo sacar de mi organismo. Ya casi para terminar, porque yo creo que ya estoy sobre el tiempo, aunque no estoy segura. El monitoreo. Es igual de importante saber cómo conectar al paciente, en qué momento conectarlo, cómo programar el ventilador, cómo monitorizarlo y qué soporte le damos. Yo les traje este que es un neumotécnico que usamos en intensivo, es bastante sencillo, pero siempre hablamos en broma y decimos ya le dieron su abrazo al paciente. Y si se dan cuenta, el neumotécnico es así, la F es de alimentarlo, la alimentación precoz, especialmente en el paciente quirúrgico que ya ha salido de su fase aguda o en la cual se está habilitado el tracto gastrointestinal, tiene un impacto sobre la sobrevida en un paciente crítico. Lo que es analgesia, aquí ni siquiera me mencionan sedación. Yo puedo tener al paciente ventilado, despierto, pero mientras que lo tenga sin dolor no hay ningún problema. Obviamente no es en todos los casos, en trauma de cráneo y en otros sí voy a necesitar sedaciones más profundas, pero acuérdense, dolor nunca. Sedación no en todos los pacientes, como habíamos hablado. Lo que es tromboprofilaxis, muchas veces porque el paciente se acaba de operar, bueno, vamos a esperar todavía un poquito más. Acuérdense que aunque la cirugía haya sido pero perfecta, los pacientes se nos mueren de tromboembolias pulmonares.
Entonces, la tromboprofilaxis, no necesariamente medicamentosa, pero con medidas antitrombóticas, medidas de compresión intermitente, pueden también salvar la vida del paciente. Y no está ahí sí que concebida la idea de que pase un día sin yo preguntarme qué estoy haciendo para que este paciente no se me muera de una embolia. No es lo mismo caminar y andar ambulatorio a pasar a estar acostado 24 horas al día. Recuérdese también de lo que es la posición de la cabeza. El único hecho de tenerla a 30 o 45 grados ya evita bastante lo que es broncoaspiración en el paciente ventilado. Profilaxis de úlceras, que en muchos casos ni siquiera es démosle omeprazol a todos, es denle comida. Con que le demos comida al paciente, su riesgo de úlceras por estrés disminuye. Lo que es control de glucemias, el famoso 110, 180, eso también repercute en la sobrevida de un paciente ventilado. Y algo que también es importante ver es lo de las pruebas de respiración espontánea. Nosotros estamos metiendo a un paciente a ventilación y ya estamos ese mismo día pensando cuándo lo saco del ventilador. ¿Por qué? Porque sabemos que entre más tiempo pase ahí, más complicaciones va a tener. Se nos puede infectar, el paciente va a tener muchas complicaciones si permanece innecesariamente ventilado. También nos hablan del cuidado intestinal, si el paciente en algún momento no hace un ilio, si el paciente no hace, por ejemplo, necesitan procinético. También nos mencionan acerca de lo que es retirar catéteres innecesarios. Y por último nos hablan la descalación de antibióticos. Lo que son las complicaciones, ya esta es mi penúltima diapositiva, nos habla acerca de que un paciente que está ventilado deberíamos tener todas las precauciones para que no se desconecte o se extube accidentalmente. Al menos a mí hoy me pasó en la mañana, paciente que lo acaban de bañar, al rato 200 de frecuencia cardíaca, saturando 90. Luego ya no tenía entrada de aire y el tubo ya estaba hasta 26, creo que o sea, le metieron todo lo que pudieron un tubo orotraqueal solo por la bendita bañada. Yo sé que es importante la limpieza, pero realmente la extubación accidental no debería ocurrir en nuestros intensivos. La mala posición del tubo, eso también es muy común que cuando un paciente esté ventilado, el tubo vaya directamente hacia el bronquio principal derecho. Por eso es que es mandatorio no solo auscultarlo, sino que también tener controles radiológicos con cada cierta frecuencia para poder identificar si en algún momento no está en buena posición un tubo orotraqueal. Fugas también es común cuando el paciente, ya sea con una invasiva o con la intubación orotraqueal, si no está bien inflado el balón, seguramente el paciente puede tener no solo hipercapnia y va a empezar a retener CO2, sino que el paciente en algún momento va a dejar de expandirles o se les va a desaturar. Lesiones en la piel, tanto por la fijación como por las máscaras que usamos de interfaz. La obstrucción del tubo orotraqueal, eso es muy común también, lamentablemente el famoso moco asesino que le hablábamos nosotros. Entonces es importante poder mantener bien monitorizado desde lo que son las resistencias hasta lo que es la presión, porque el ventilador es mentira de que súbitamente se tapó ese tubo. Uno se da cuenta, el ventilador empieza a aumentar presiones o empieza el paciente a expandir menos cuando va a haber alguna obstrucción, e incluso en las mismas curvas que podemos vigilar puede verse en el momento en que empiezan a acumularse secreciones dentro del paciente. Asincronías, que eso es lo que yo les decía, que por eso es que tratamos de que el ventilador se ajuste al paciente, y lo que es las sobreinfecciones. Por último, lo que son este tipo de lesiones inducidas por el ventilador son hoy por hoy el objetivo en la ventilación. Sabemos que el barotrauma va a suceder por excesivas cantidades de presiones en la vía aérea. Lo que es el biotrauma es el daño que yo le provoco al ponerle oxígeno a alguien que no lo necesita. También tengo lo que es el atelectotrauma, que para eso es que se usa el PEP. Entre más yo colapse los pulmones, más daño le voy a provocar a este pulmón. Y por último, lo que es el volutrauma, que es cuando yo pongo un exceso de volumen y daño el alveolo por eso. Entonces, ya como mensaje para llevar a casa, el paciente traumatizado necesita un abordaje multidisciplinario. La ventilación lo que proporciona al final de todo esto es un aporte vital transitorio para poder ganar tiempo. Se requiere individualizar las necesidades ventilatorias del paciente y la atención precoz y la evaluación temprana es fundamental para el pronóstico. Se deben conocer todos los modos, al menos los que tengamos a nuestro alcance. Yo no les voy a pedir que empiecen con los modos más extraños, realmente no los usamos frecuentemente, incluso nosotros en el intensivo casi no los usamos. Tienen mayor evidencia y mejor sobrevida pacientes que se ventilan en modos convencionales, y es presión y volumen, no hay otro. Presión soporte lo usamos para retirar el ventilador, pero si ustedes saben agudamente manejar bien a alguien en presión o en volumen, ese paciente va a salir. Y el confort del paciente es fundamental.
Entonces, agradezco mucho su atención, lamentamos los inconvenientes, pero pues estoy para servirles y un gusto y gracias por la invitación.